El tiempo no está de su lado. Esa es la impactante advertencia que Estados Unidos acaba de lanzar a Rusia mientras los diabólicos planes de Ucrania para destruir a los ocupantes rusos se hacen cada vez más evidentes a medida que nos adentramos en 2026. Esto es lo último que Putin quería oír. Creía tener a Estados Unidos bajo control, manipulándolo para impulsar una versión de paz que beneficiara más a Moscú. Pero esa ilusión se ha desvanecido, ya que Rusia está siendo advertida de retirarse ahora antes de que Ucrania empeore aún más una situación ya de por sí delicada. Ucrania podría casi sentir lástima por Rusia y la menguante moral de Vladimir Putin, pero nunca la suficiente como para detener la estrategia que está debilitando a Rusia. El 22 de junio, Dan Negria, representante permanente adjunto de Estados Unidos ante la ONU, pronunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las palabras que han conmocionado profundamente a Putin. En medio de una condena al bombardeo ruso del histórico sitio arqueológico de Kiev-Pechersk-Lavra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y uno de los lugares de culto más solemnes de toda Ucrania, Negria declaró a Rusia que era hora de llegar a un acuerdo con Ucrania antes de que se agotara el tiempo, y Ucrania asegurara la victoria que parece cada vez más probable, dado que el impulso se ha inclinado en contra de Rusia en 2026. Rusia debe llegar a un acuerdo. El tiempo no está del lado de Moscú, afirmó Negria. Y si Putin piensa por un segundo que esta es solo la opinión de un representante estadounidense y que el resto sigue creyendo que Rusia ganará, está muy equivocado. Las declaraciones de Negria se producen tras las realizadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ante el Senado a principios de junio. Seguro que no van a lograr los objetivos que se propusieron desde el primer día, afirmó Rubio sobre Rusia en una declaración que sin duda hirió profundamente a Putin. Rubio añadió que quizás ni siquiera sean capaces de alcanzar militarmente los objetivos que ahora exigen en las negociaciones. Dos altos funcionarios estadounidenses han descartado públicamente las posibilidades de que Rusia gane en cuestión de días. Pero no son los únicos. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también parece haber cambiado de opinión y cree que Ucrania está del lado ganador. Volveremos sobre este tema más adelante. Las declaraciones de Negria ante el Consejo de Seguridad de la ONU no fueron en vano. Afirmó que Rusia debe llegar a un acuerdo ahora, ya que la diabólica estrategia de Ucrania para tratar con Rusia está funcionando tan bien que algunos incluso podrían empezar a sentir lástima por Putin y su ineptitud. Negria mencionó dos factores cruciales: las bajas y la innovación. Ambos factores favorecen a Ucrania en este momento y lo han hecho durante gran parte de 2026. En cuanto a las bajas, Negria señala que el ejército ruso sufre alrededor de 40. 0 bajas entre muertos y heridos cada mes, situación que se ve agravada por tácticas de reclutamiento desesperadas que empeoran la situación económica de Rusia. De hecho, Rusia ha llegado al punto de ofrecer bonificaciones récord de hasta $80.000 solo por alistarse, según informó CNN el 14 de junio. El Moscow Times añadió un par de semanas antes que Putin había firmado una nueva ley que condona hasta 140. $0 de deuda a cualquier ruso que se aliste como voluntario en su ejército. Se trata de actos de desesperación mientras Rusia lidia con una crisis de reclutamiento provocada por la estrategia de Ucrania. Pero Rusia necesita implementarlos, no tiene otra opción. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia había perdido algo más de 1.395 millones de soldados hasta el 24 de junio. En mayo, la BBC reveló que casi 500. 000 soldados rusos habían muerto en los combates, según el GCHQ, la principal agencia de inteligencia del Reino Unido. Y según el medio United 24, las bajas diarias de tropas rusas superaron ampliamente las 1.000 durante casi un mes completo por primera vez desde marzo de 2025. Entre el 1 y el 22 de junio, las bajas rusas oscilaron entre 1.130 y 1.550 cada día, y solo en 3 de esos 22 días las pérdidas se situaron en torno a las 1.100, en lugar de ser mucho mayores. Esto es insostenible para Rusia, y ese es precisamente el objetivo de la ingeniosa estrategia de Ucrania. Si bien está realizando contraataques selectivos en los territorios ocupados,
Ucrania sabe que está inmersa en una guerra de desgaste con Rusia. Su mejor oportunidad de ganar es infligir tantas bajas que Rusia no pueda sostener la guerra. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fedorov, ya lo ha dejado claro, e incluso tiene la cifra mágica que Rusia jamás quiere alcanzar: 50. 000 bajas mensuales. Fedorov afirma que eso bastaría para que la invasión rusa se volviera insostenible, obligando así a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones. Suponiendo que la mesa siga ahí para él, Estados Unidos advierte que el tiempo se agota. Por supuesto, fijarse un objetivo y alcanzarlo son dos cosas muy distintas, pero ahí reside la genialidad de la estrategia ucraniana. Negreyev señala que las innovaciones en el frente y más allá son las que están llevando a Ucrania a la victoria, y Rusia simplemente no puede seguir el ritmo de lo que Ucrania está haciendo para que sus drones sean más letales que nunca. Negreyev no es el único que admira la industria de defensa ucraniana. El 23 de junio, el medio United 24 informó que el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andreas Kobylias, había hecho comentarios similares. Si bien elogió el liderazgo táctico de Ucrania, Kobylias afirmó que la agilidad de la base manufacturera ucraniana es la principal razón por la que Putin y sus aliados se encuentran en una posición tan precaria en Ucrania. La producción militar nacional de Ucrania se ha multiplicado por 50 desde la guerra, afirmó Kobylias, y este volumen se complementa con la habilidad que Ucrania ha desarrollado para crear las armas perfectas, capaces tanto de contrarrestar las acciones de Rusia como de infligir aún más daño a las tropas de Putin. Kobylias concluyó su discurso en la Cumbre Europea de Defensa y Seguridad en Bruselas, pidiendo el establecimiento de un marco que integre mejor a Ucrania en el mercado europeo de defensa, y tiene razón al hacer esta petición. Las innovaciones de Ucrania en el campo de batalla son prácticamente incontables. En el frente, Ucrania ha desarrollado una letal combinación de drones FPV y de ataque a media distancia, que le permite atacar objetivos rusos a cientos de kilómetros de la línea del frente. Los ataques a media distancia, en particular, están causando estragos en Rusia. El programa ucraniano de bloqueo logístico incentiva a las tripulaciones de drones a destruir rutas de suministro y vehículos, lo que a su vez permite a Ucrania aislar Crimea e impedir el flujo de suministros hacia el frente. Si a esto le sumamos los ataques a centros de mando y control y otras instalaciones militares, como las plataformas de lanzamiento de drones, obtenemos una estrategia que está debilitando los ataques de Rusia en el frente. Por eso estamos viendo tantas bajas. Las fuerzas rusas se están debilitando incluso cuando Putin les ordena lanzar más asaltos como parte de la ofensiva de verano rusa. Como señala el Consejo de Relaciones Exteriores, los drones han dominado durante mucho tiempo el frente en cuanto a bajas, con hasta un 85% de las muertes y lesiones en ambos bandos causadas por aeronaves. La diferencia ahora, y el punto clave de la estrategia de Ucrania, es que los enjambres de drones FPV en las zonas de combate cercanas al frente se han visto reforzados por la nueva capacidad de Ucrania para atacar con precisión la retaguardia rusa, tanto en los territorios ocupados como en la propia Rusia. El Consejo menciona el uso por parte de Ucrania del Hornet, un dron con inteligencia artificial que cuesta solo $10.000 y que se ha convertido en un elemento fundamental de la campaña de bloqueo logístico. Esta nueva generación de drones ha conllevado una completa reevaluación de cómo ambas partes utilizan sus recursos. Para Ucrania, un mayor número de drones y un mayor volumen de ataques se basan en el buen trabajo ya realizado. El cálculo de Rusia es mucho más simple y desde luego ineficaz. La única estrategia de Putin parece ser seguir insistiendo en el problema. Sin embargo, esto no está dando buenos resultados, dadas las dificultades de Rusia para reclutar personal, y es una de las principales razones por las que Nagria afirma que a Moscú se le está acabando el tiempo para sentarse a la mesa de negociaciones. Luego está el presidente estadounidense Donald Trump. En un informe del 23 de junio, el Financial Times reveló que el apoyo y los elogios de Estados Unidos a la estrategia de Ucrania llegan hasta la Casa Blanca. Según el medio, Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky conversaron extensamente durante una cena en Evian Levan a principios de junio,
y Trump habría expresado su gran admiración por los resultados militares que Ucrania ha logrado hasta el momento en 2026. Según Pravda, los funcionarios ucranianos han interpretado esto como una señal de que Trump está cada vez más dispuesto a brindar mayor apoyo a Ucrania, además de presionar más a Putin para que ponga fin a la guerra. Precisamente esa presión es la que hemos visto por parte de Rubio y Nagria. Ambos le están diciendo a Rusia que el tiempo se acaba y que Putin debe retirarse de Ucrania cuanto antes de que su mandato se vea arruinado. Esa reunión entre Trump y Zelensky también produjo algo más que dificultará aún más que Putin alcance sus objetivos. Pero antes de profundizar en eso, les recordamos que están viendo The QSM. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y asegurarse de recibir más de nuestros videos. Putin está absolutamente furioso por todos estos acontecimientos. Mientras Estados Unidos le pide directamente a Putin que regrese a la mesa de negociaciones y acepte que Rusia se encuentra en una posición debilitada, Putin se ha enemistado completamente con Trump. Claro que Putin no lo dirá directamente, es demasiado cobarde, pero ha utilizado al ministro de Asuntos Exteriores ruso y a uno de sus muchos portavoces, Sergei Lavrov, para difundir la noticia. El 23 de junio, Lavrov lamentó que Estados Unidos parezca estar abandonando su papel de mediador objetivo y que parezca haber olvidado las declaraciones que Trump hizo en 2025, las cuales indicaban que Estados Unidos se inclinaba hacia la postura rusa. Eso suena a rabieta rusa, y Putin aún no había terminado de criticar duramente a Estados Unidos a través de sus allegados. Según informes de prensa estadounidenses, en los 3 días previos al 23 de junio, 3 funcionarios rusos se quejaron de que Estados Unidos no había cumplido sus promesas. Lavrov fue uno de ellos. Antes que él intervino el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quien afirmó que solo Rusia se ha mantenido comprometida con el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, mientras que la otra parte, al parecer, no ha podido cumplir plenamente con su parte. Tras las quejas de Lavrov, su adjunto, Sergei Rybakov, también declaró que Estados Unidos se ha apartado de los acuerdos fundamentales alcanzados en la cumbre de Alaska de 2025, añadiendo que la postura de Washington se acerca cada vez más a las políticas antirrusas más radicales de sus aliados europeos más cercanos, como el Reino Unido y Francia. Lavrov reiteró sus declaraciones, señalando que cualquier esperanza de que Estados Unidos pudiera ser un mediador honesto se ha desvanecido, lo que obliga a Rusia a continuar con la invasión. La flagrante hipocresía de estos comentarios es asombrosa. Rusia no hace más que montar un escándalo a escala del Kremlin porque Putin siente que ya no puede manipular a Estados Unidos para que se ponga de su lado. Todas las mentiras sobre el progreso de Rusia y su supuesta victoria inevitable en Ucrania han quedado al descubierto gracias a la ingeniosa estrategia que ha permitido a Ucrania tomar la iniciativa en la guerra. Estados Unidos ha reconocido el impacto de la estrategia y Putin, desesperado, ha comenzado a proyectar su propia frustración. Según informa el Financial Times, Putin pronunció un discurso ante graduados militares el 23 de junio. Durante su intervención afirmó que los ataques de medio y largo alcance de Ucrania fueron un verdadero acto de desesperación, ya que Ucrania no pudo detener el avance ruso en el frente. ¿Para qué sirven estos drones y los ataques a infraestructuras civiles? ¿Para desestabilizar la sociedad y generar incertidumbre sobre las acciones de las Fuerzas Armadas rusas? Putin pronunció un discurso insensible que ignora las tácticas de Rusia en toda la guerra y que iba dirigido a soldados que pronto enviaría a morir en el frente. Por supuesto, todo es un disparate. Rusia ha perdido mucho terreno en 2026, ya que, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Ucrania obtuvo victorias territoriales netas sobre Rusia tanto en abril como en mayo. El problema de Putin ahora es que la realidad alternativa que intenta crear de la nada ya no funciona. Estados Unidos lo ve venir. Europa comparte esta opinión. Y lo que es aún más perjudicial para Putin, muchos dentro de Rusia también. El 22 de mayo, el medio New Voice of Ukraine informó que las autoridades rusas han comenzado a prepararse para un mundo sin Putin, pues creen que el sistema de gobierno que él creó, incluyendo la invasión de Ucrania, ya no puede sobrevivir. Los niños están siendo trasladados al extranjero, ya que las autoridades temen que sean objeto de procesos penales si permanecen en el país. Un funcionario anónimo
resumió el sentir en las altas esferas rusas, afirmando: «Son tiempos difíciles. Eso es evidente y no tiene sentido mentir. Sin embargo, Putin y sus compinches siguen mintiendo, pero ahora lo hacen por desesperación y rabia, en lugar de creer que las mentiras les granjearán de nuevo el apoyo de Estados Unidos. Y Putin debería estar enfadado. Más allá de todas las afirmaciones estadounidenses de que Putin debería rendirse ya, así como del entusiasta respaldo de Trump a la estrategia militar de Ucrania, hay algo que, por encima de todo, tiene a Putin completamente desconcertado: los juegos patriotas. Si pensabas que el elogio de Trump a la estrategia de Ucrania era la noticia más importante de su reunión con Zelensky, te equivocas. Zelensky informó que, tras su encuentro con Trump, tanto el presidente estadounidense como Rubio respondieron positivamente a la idea de otorgar licencias a empresas de defensa europeas para que comiencen a fabricar interceptores de misiles Patriot. Esto es importantísimo. Zelensky afirmó que es la primera vez que Estados Unidos responde positivamente a la idea y añadió que los socios europeos de Ucrania cuentan con la capacidad técnica para llevarla a cabo y que ahora solo se necesita la aprobación personal del presidente Trump. Bloomberg informa que la idea de otorgar licencias de misiles Patriot a fabricantes fuera de Estados Unidos también estuvo presente en la mente de Trump durante la cumbre del G7 en Francia. Según el medio, Trump planea solicitar a los fabricantes de defensa estadounidenses que otorguen licencias de la tecnología de los misiles Patriot a países europeos y a Ucrania, lo que permitiría a Ucrania paliar la escasez de misiles Patriot que ha propiciado el éxito de Rusia con sus misiles balísticos en los últimos meses. Quieren poder hacerlo. Lo analizaremos, declaró Trump a los periodistas el 17 de junio, y al parecer el tema de las licencias se trató en detalle a puerta cerrada durante la reunión. Si la advertencia de Estados Unidos a Putin de que era hora de retirarse de Ucrania se sintió como un duro golpe, esta revelación es un puñetazo letal directo a la sien del líder ruso. La campaña aérea rusa es prácticamente su única baza. El fracaso en tierra y la incapacidad para proteger Crimea no contribuyen en absoluto a que Rusia gane la guerra. Pero a medida que Ucrania ha empezado a quedarse sin interceptores de misiles Patriot, los misiles balísticos y de crucero rusos han estado alcanzando sus objetivos con mayor frecuencia. Esto quedó claramente demostrado en mayo. Ese mes, Rusia lanzó 8.351 aeronaves contra Ucrania, según informa Pravda. Se trató de un récord, y las defensas aéreas de Ucrania tienen dificultades para hacer frente a los misiles. De los 8.351 activos, 8.150 eran drones de ataque, contra los cuales Ucrania registró una impresionante tasa de intercepción del 91,73%. Sin embargo, el porcentaje disminuye considerablemente al hablar de los 211 misiles de crucero y balísticos lanzados por Rusia, ya que Ucrania solo pudo detener el 53% de ellos. Contar con un suministro constante de misiles Patriot aumentará sustancialmente la tasa de intercepción de misiles de Ucrania. Por eso, la apertura de Trump a los acuerdos de licencia es tan importante para Ucrania y tan devastadora para Putin. Se suponía que Estados Unidos lo apoyaría hasta hace muy poco, cuando parecía que toda la presión recaía sobre Ucrania para que llegara a un acuerdo. Pero ahora Estados Unidos le está diciendo a Putin que se le acaba el tiempo y se está preparando para permitir la fabricación externa de un arma que arruinará la estrategia rusa de aterrorizar a Ucrania para minar su moral. Si los misiles rusos están siendo interceptados, ¿qué le queda a Rusia? Ciertamente no está logrando avances sobre el terreno y sus soldados están siendo diezmados por la brillante estrategia de drones de Ucrania. Hay un pequeño epílogo a todo esto. Mientras Putin es silenciado por voces a ambos lados del Atlántico que le dicen que es hora de renunciar a su objetivo de invadir Ucrania después de casi 4 años y medio de fracaso, el enviado de Ucrania ante las Naciones Unidas, Andriy Melnik, se ha hecho eco de estos llamamientos y le ha revelado a Putin cuál será realmente su legado cuando todo esto termine. Putin pasará a la historia como una de las figuras más oscuras de la historia moderna, especialmente tras el ataque al monasterio de las Cuevas de Kiev, y su legado no será otro que el de un criminal de guerra que fracasó en todo lo que intentó lograr.
Así que, dirigiéndome al representante ruso, puedo darle un consejo. Jamás podrá conservar los territorios ocupados, jamás. Salgan de Ucrania cuanto antes de que sea demasiado tarde, rugió Melnik durante su discurso. Y si no se atiende hacia esta advertencia, entonces Rusia debería empezar a prestar atención a lo que está sucediendo. El boomerang de la guerra desatado por el señor Putin ha vuelto a territorio ruso. Y por primera vez, los rusos sienten el aliento oscuro de esta guerra, dijo Melnik antes de concluir con palabras que resonaron en los pasillos de la ONU. Y esto es solo el principio, es difícil rebatirlo. Ante la inminente crisis en Estados Unidos, Europa e incluso en Rusia, Putin se está quedando sin opciones. La única alternativa sensata es seguir las indicaciones de todos y retirarse de Ucrania. ¿Lo hará? Probablemente no. Pero si persiste en su obstinada ignorancia de la realidad, como lo ha hecho durante toda la guerra, su país solo sucumbirá ante una estrategia ucraniana que ya ha cambiado el rumbo del conflicto, ha sido elogiada por todo Occidente y pronto llevará a Rusia a perder la guerra que se suponía que terminaría en cuestión de días. Putin ya puede ver el efecto que la estrategia de Ucrania está teniendo en Crimea, la joya de la corona de la ocupación rusa, o al menos debería verlo. Puede que Putin esté tan absorto en sus pensamientos, o quizás en su propia burbuja, que no sepa lo que realmente está pasando. Pero eso no cambia la realidad. Crimea se está perdiendo y 1,5 millones de rusos lamentan ahora estar en la península. Descubre por qué viendo nuestro video. Y si te gustó, recuerda suscribirte a QSM. Publicamos videos a diario analizando las últimas novedades en la guerra de Ucrania y más allá. Y gracias por ver el video.